venía para Santiago, se me quitó el miedo a volar. Y venía el Señor y decía, cuando uno tiene un proyecto, cuando uno tiene un norte definido, el Señor siempre se encarga de hacer todas las cosas de una manera extraordinaria. Pero yo quiero compartir algo con ustedes que de seguro no va a sacar muchos amenes. De seguro va a ir en contra un poquito de la corriente con respecto a algunas cosas. Porque en estos meses que hemos estado acá, Dios ha hecho cosas extraordinarias, ¿cierto? Dios ha tocado, ha sanado, vivificado. Hemos sentido su presencia. Dios se ha manifestado de una forma casi visible. Y hemos recibido de Él el amor, su misericordia. El Señor ha roto las cadenas, hermanos. Cosas de años que no habíamos confesado, que no habíamos hecho. Pero, ¿te acuerdas cuando éramos chicos? Aquí va a salir el carnet al tiro. ¿Te acuerdas cuando hacíamos los petardos, las chispitas? Ay, se les cayó mucho el carnet. ¿Te acuerdas que duraban re poco? Entonces, lo que hemos vivido con Dios, ¿cómo se conserva? ¿Cómo se guarda? ¿Cómo se cuida? ¿Cómo se mantiene? Porque el que empezó la obra es fiel para terminarla. Entonces, el problema no es que Dios no quiera trabajar con nosotros. El problema es que nosotros abortamos. En el medio del camino empezamos a abortar. Ay, es que yo ya no siento a Dios. Es que ya no es como antes. Y la pregunta mía, ¿nosotros nos movemos por un sentir o por una convicción? Los sentimientos y las emociones son buenas hasta cierto momento, pero la convicción de lo que Dios hizo en tu vida marca la diferencia del resto de tu vida, y tus decisiones ya no son basadas, siento o no siento, hoy le doy un fundamento. ¿O no? Y el fundamento, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde está el fundamento de nuestra fe? ¿Dónde está el fundamento y el cimiento de todo? Hermano, tengo 22 años de recorrido en esto, y la gente siempre se basa en un sentir. Es que no siento, es que no sé, es que mi corazón... Y el corazón es un músculo, hermano, si son los pensamientos. Porque la Biblia dice, ¿cuál es nuestra peor batalla que tenemos nosotros con quien lidiamos? Es nuestra mente. Entonces, cuando dice el gran Shema judío, el gran credo judío, y que se lo repite el Señor en el Evangelio, oye Israel, Jehová tu Dios es uno, y a Él solamente amarás y servirás, y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Qué está diciendo con eso el Señor? Que tú puedes ser judío. En el contexto, tú puedes ser cristiano y abrazar la fe, haber recibido el Espíritu, pero eso para que le dé ser sostenido y algo concreto, tienes que amar al Señor y pelear tus batallas en tu mente, porque es ahí donde está tu peor batalla. Todos pensamos que las batallas que vivimos las enfrentamos con respecto a alguien físico, o que pasa a alguien y los hombres van a entender y se les desvía la vista. Y dice, voy a mirar una pura vez porque la segunda es pecado. O la mujer cuando quizás oye, yo trabajo casi con puro hombre y los hombres son súper cagüineros, hermano. Yo pensé que las mujeres, pero los hombres son súper cagüineros. Pero cuando uno conversa con alguien y le expresa a otro una crítica, ¿lo está ayudando? No. Pero son batallas que vivimos. Cuando cada uno vive sus propios conflictos, cada uno está en su propio valle, peleando con su Goliat. Y esas son tus peores batallas. Y cuando nosotros, la experiencia con el Espíritu nos motiva, le voy a dar la pelea a esa debilidad y voy a luchar. ¿Qué pasa en el momento? Estamos sintiendo que puedo derribar a ese gigante. Pero ¿qué pasa en el tiempo? La adversidad, el dinero tiene paciencia. Mientras tú no le abras una puerta, no va a entrar. Pero cuando tú no le das fundamento a lo que crees, le vas a abrir tarde que temprano una puerta. Y ese es el peligro, hermano, porque después te pones a pelear con la adversidad en terreno que es de Él. Pero en esta mañana quiero compartirte algo por la misma ofrenda porque me caen bien. Dice Juan capítulo 15, verso 1. Si lo pueden buscar los chiquillos. Evangelio de Juan capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os es hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así vosotros tampoco, si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separado de mí, nada pueden hacer. En la mañana alguien molestaba y decía que cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Y ese es el trueque más costoso de la historia. Pero ese también, cuando queremos avanzar, cuando queremos crecer, cuando queremos determinar cosas, pero las queremos hacer a nuestra manera. Cuando no le damos un fundamento. Y el peligro de todas las iglesias no es que no se reúnan, no es que adoremos, no es que no canten un himno, estén afinados los chiquillos. El problema de la mayoría de las iglesias es que la iglesia no sabe los fundamentos de la fe, no sabe por qué somos justificados por la fe, no sabemos por qué Dios nos salvó, no sabemos qué Cristo hizo en la cruz, no sabemos explicarlo, y si no sabemos explicarlo es porque no lo entendemos. Para conocer al Espíritu es necesario conocer la palabra, y para conocer la palabra es necesario que tú te pongas a estudiarla. Amén. No porque yo haya salido de un seminario bíblico, te quiero decir esto, sino que lo que te da fundamento para sostener tu vida cristiana es que conozcas lo que está escrito en ella. Amén. Porque conoceréis la verdad. ¿Y qué verdad van a conocer? La que dice el pastor, la que dice el líder, la que escuchas por YouTube. La palabra de Dios es la verdad, la que te lleva a buen puerto, la que puede estar seguro en un lugar oscuro para decir, por ahí es. Porque momentos difíciles vas a vivir. Y él dice la Biblia que mediante muchas tribulaciones alcancemos el reino de los cielos. Porque en el camino en que empezó la obra vas a sufrir tentaciones, vas a sufrir menosprecio, vas a sufrir quebranto. Y en los mismos hermanos de la iglesia vas a tener que soportar al que está a tu lado. Porque la Biblia nos dice, cuando esté tu hermano a tu lado y te pele y te cagüinea o te diga algo, pégale un chachazo santo. Nos dice eso, sopórtalo. Sopórtalo. ¿Saben por qué? Porque yo te he soportado a ti. Como yo te he perdonado a ti, tú perdonas al que está a tu lado. ¿Dónde vemos eso que está escrito? Las cartas de Pablo. Amén. Si Cristo en los evangelios nos habla de cómo Él fue crucificado en la cruz por nosotros, las cartas de Pablo nos dicen cómo nosotros podemos ser fieles al Señor, cómo podemos darle fundamentos a nuestra vida cristiana. Y quiero trastocarte estas cosas. Cuando el Señor dice, Jesús es la vid, está hablando de algo vital. Está hablando de la raíz de todo. Jesús es la vid verdadera. Y vosotros son las ramas, los pámpanos que salen de ella. ¿Se entiende, no? Y cuando la rama genera frutos, es porque la rama está enragada al árbol. Y si tú no estás enredado en la rama, en el árbol, no vas a dar ningún fruto y tu fruto va a perecer contigo. Vas a ser siempre una estrella que algún día alumbró, pero que no da fruto. Y que tarde que temprano vas a quedar tirado en el camino. Porque separado de mí, dice el Señor, nada puedes hacer. Y si tú no das fruto, es que... Y voy a ser fuerte con esto. Si tú no das fruto, es porque no eres un cristiano genuino. El cristiano genuino da fruto. Después le voy a explicar qué fruto. Pero da fruto. Sí o sí. Sí o sí. No puedes decir, no, pastor, es que lo que pasa es que me usaba la hermana ahí, las tentaciones ahí. La generación, el flow. Me tienta, hermano. Sí, como a todos. Pero si tú has conocido a Cristo, vas a dar un fruto. Cuando te enfrentes a tu adversidad, a tu gigante, vas a decir, yo conozco a aquel que está conmigo. Me puede tentar, pero no voy a pecar. Porque sé que Él camina conmigo. Y aunque tú falles, confiesas tu pecado y Él viene a perdonarte. Eso es gracia.
Y la mayoría de la gente cuando peca siente que ya está destruido. Pero la gracia de Dios, al entender lo que está escrito, abogado tenemos a Jesucristo, al Padre, que intercede por nosotros. Y Él nos perdona y nos libra de todo pecado. Cuando entendemos que esa es la gracia, eres peligroso por la adversidad. ¿Saben por qué? Porque Él no puede contigo. No puede contigo. Escúchame bien. Oíme bien. No es un libro. Escúchame, no va a poder contigo, porque tú peleas tus batallas con Él en tu intimidad, porque a Dios no se le conoce simplemente aquí en la iglesia, se le conoce en el cuarto secreto cuando estás a solas. Y cuando estás a solas sales fortalecido. No digo que pases orando todo el día, pero cuando hay un feedback, una comunicación con Dios a diario. Cuando tú no cierras tu oración diciendo solamente amén, sino que sigamos conversando en el camino. Amén. ¿Saben que en el avión el hermano que está al lado mío estaba así, estaba orando y decía, estoy más cerca del Señor? Y yo decía, sí, también, pero yo quiero llegar a la casa primero. Y sabe, hermano, a mí me preocupa esto. Porque, bueno, estamos grabando, pero no lo van a saber. Esto no sale de aquí. Fuimos a una iglesia un día domingo en la tarde. Y el hermano que estaba ahí, uno o dos tienen que predicar. Yo como que iba a cargo de eso. Yo le dije, hermano, ¿usted quiere predicar? ¿Se siente bien? ¿Se siente cómodo? Sí, ya. Juegue, le dije yo. Juegue. Y yo miraba a la iglesia. Y la iglesia se movía, hermano. Se movía, lloraba, cantaba, saltaba. Y Pero cuando estuve escuchando y viendo al hermano, el Espíritu me dijo, pero no hay fundamento. No hay fundamento. Después el hermano me dijo, pastor, ¿puede orar por los hermanos? Y todo. Y a medida con el pastor Changa, que es el pastor de allá que nos invitó, estuvimos orando. La gente se caía, hermano. Oraba y se caía. Empezaba, y como hacía calor, la gente sudaba y gotaba de sangre y les caía. Todo el piso mojado, hermano. Yo pienso que era la transpiración. Pero esa gente era liberada, tocada, sanada. Y el pastor que nos llevó dijo, siempre que vienen aquí los misioneros, siempre pasa lo mismo. Así que no era yo. Siempre pasa lo mismo. Entonces yo decía, pero ¿cuál es el problema? Que la gente es liberada por capítulo, es liberada por cuotas mensuales. Cuando viene un misionero es liberada. Entonces el problema que a mí dije yo, el problema es que las iglesias, los pastores, los líderes, no le dan fundamento, no le dan la herramienta a la gente para que vence su propia batalla. Porque aquí ella dice, el que permanece en mí llevará mucho fruto. Y la palabra de permanecer no está diciendo ven solamente los domingos, el que permanece conmigo a diario. Es que, hermano, no vamos a mentirle al Señor. Él sabe nuestra batalla, sabe con lo que luchamos. Pero el que permanece va a ver la gloria, hermano. El que permanece va a ver fruto. ¿Ustedes creen que toda la vida van a estar en esta iglesia, hermano? ¿Acaso Dios no tiene sus herramientas para sacarlo a llevar mucho fruto a otro lado? ¿Acaso no se dan cuenta que su propia familia hay gente que la está pasando mal? ¿Y quién tiene que ir a decirle, pastor, vaya? No, son ustedes los que tienen que orar por esa gente. Ustedes tienen que imponer las manos sobre ellos. En el nombre de Jesús, se libre. Aleluya. ¿O acaso creen que esto simplemente es venir y comer y no entregarlo? Porque ¿qué es lo que pasa? Nos vamos a hinchar, hermano, de tanta comida. Si usted es bendecido en este lugar, yo no voy a ir a un restaurante. Mire, el domingo en la semana cuando estuvimos en Pucallpa fuimos al mismo restaurante todos los días. Y todos los días era rico, hermana. Comí un chaufa. Chaufa es como comida china. Y todos los días, y yo siempre decía, vamos ahí, es rico, vamos ahí, se come bien. Si usted, esa es la alegoría, si usted siente que aquí es bendecido y come bien, ¿qué tiene que hacer usted? Recomendarlo, hablarlo. No solamente porque usted come bien, porque usted está siendo nutrido, usted está siendo alimentado, y la gente afuera, ¿qué es lo que necesita? ¿Y quién tiene la palabra? ¿Quién tiene la palabra? Ustedes, por hermano. El que permanece en mí llevará mucho fruto. Y cuando hacemos esa analogía con la palabra del sembrador, cuando cayó la palabra en espinos, en cardos, estamos hablando de que la palabra germinó.
y en algunos dio 100 por 1%. En aquel que la palabra es bien recepcionada, da un fruto 100 por 1%. Puede dar 30, puede dar 40, puede dar 100, pero da fruto. Amén. Pero da fruto. Y la pregunta mía, ¿tú quieres dar fruto? Amén. ¿Quieres dar fruto? Amén. Entonces no puedes dejar de pasar más tiempo sin leer lo que está escrito en la Biblia de Él. Amén. Si yo le pregunto, yo quiero lograr en algún momento que aquel hermano que lleva un mes sepa más de Biblia que aquel que lleva 10 años en una iglesia. Quiero que aprenda a saber qué Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, que el acta, ese texto maravilloso de Filipenses, el acta que nos condenaba, que nos llevaba a la muerte, Cristo la pagó en la cruz, y ahora ¿quién te condena? Dice el Filipenses, ¿quién es que aquel que te condena? ¡Nadie! Si Él te hizo libre. ¡Aleluya! Y por lo tanto, esa libertad es lo que necesita la gente. La gente no necesita una música extravagante. ¿Sabes que estaba allá en la iglesia de allá? Y era como volver a los 80, hermano, en una iglesia. Estábamos cantando Dios está llamando a la guerra. Coros de Marcos Witt del año de la pera. ¿Y saben cómo se movía el Señor? Si no es la canción, hermano, del momento. Es la palabra que trae libertad, sanidad, redención. Y es el Espíritu que habitó en Cristo y lo resucitó de los muertos. El que está aquí para vivificarte. Para darte valentía, vigor, para que vayas a decir al mundo entero que hay alguien que murió por ellos. Amén. Bueno, esta es la introducción. Cuando hablamos de la vid y los pámpanos, estamos hablando de esa vitalidad, esa función vital que hace Cristo con su iglesia. Este texto está basado, o el contexto es cuando sus discípulos lo iban a dejar solo a Jesús. Iba a ser martirizado. Este texto nace antes, les advierte antes de haberlo dejado solo y le dice todo esto, permanezcan en mí. ¿Y qué hicieron los discípulos? Lo dejaron solo. Muchas veces nosotros, las circunstancias nos definen como creyentes y dejamos abandonado lo que algún día dijimos, sí acepto. Y el diablo es experto para dejar a cristianos huérfanos, para dejar a cristianos abortivos en la calle, tirados. Es experto porque a él sabe que cuando hay un mover de Dios, él no puede hacer nada porque todo está sujeto al Espíritu. Pero él sabe que en algún momento vas a bajar los brazos, vas a abrir una puerta y lo que alguna vez tú confesaste lo vas a renunciar, vas a renegar. Pero te consuelo con las palabras del libro de Hebreos capítulo 6 cuando dice haber experimentado lo de Dios, haber tocado lo celestial, haber sido liberado, haber vomitado. No. ¿Cómo vamos a volvernos atrás si palpamos lo eterno? Si tú eres eterno, yo soy eterno. Cuando Cristo apareció y dijo, acercaos a mí, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando pasa algo en tu vida y sientes la presencia que te puede quemar, te puede llorar, puede pasar lo que sea, el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Dios se ha acercado a ti, porque Él quiere que tú le conozcas. Y Él ha generado todo un vínculo para que tú y yo le podamos relacionarnos con Él. Entonces la pregunta del millón, ¿qué te dijo Dios sobre tu familia? ¿Qué es lo que tú percibes en el espíritu de lo que Dios quiere hacer contigo? Porque yo estoy seguro que cuando Dios llega a tu vida, te da un propósito definido. Te da un norte claro donde tienes que seguir. Por eso no te es fácil. Es fácil renunciar a las amistades, a la gente que te pudre, que te roba la unción, que te roba, que te drena lo de Dios. Es fácil, ¿saben qué más? Chao, no me interesa estar con ustedes. Porque lo que Dios hizo en tu vida es algo extraordinario. Es algo glorioso, sobrenatural, que va más allá de nuestro intelecto. Porque Él lo que quiere hacer es que tú y yo permanezcamos con Él, para que cuando Él empezó la obra, la lleguemos a finalizar. Para que tú y yo seamos gente madura, que sepa quién es el Señor. Porque vuelvo a decir, separado de Él, nada podemos hacer.
Los judíos siempre se jactaron. Yo soy judío, linaje de Abraham soy. Y Jesús le dice, sí, linaje de Abraham. ¿Y a mí qué? Le dijo, no me interesa, porque ahora esa simiente está corruptible, esa simiente está perversa, pero el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Y esa es la nueva simiente que Dios ha depositado en ti y en mí, no siendo pueblo de Israel, pero sí teniendo las promesas, porque Él nos acercó, Él se acercó a nosotros y nos permitió conocerlo. Y todas las 24,000 promesas que están escritas en la Biblia son para ti. Y yo te suelto una. Que el Espíritu de Dios vive en ti. Amén. Amén. Aunque tú no lo creas, aunque luches con lo que estés luchando, aunque batalles con lo que estés batallando, por algo estás aquí. Amén. Gracias, Señor. Porque lo único que quieres encontrar es un refugio para seguir creyendo, para seguir avanzando. Hermano, yo estoy cansado de verdad. No cansado, pero cansado de escuchar a gente decir, es que yo no puedo, es que la iglesia allá, la iglesia acá. Yo entre mí lo escucho hablar cuando hablábamos con la gente. ¿Y qué quieren? ¿Que yo les solucione el problema? ¿Que yo mágicamente con la Rosana oremos por la persona y sus problemas desaparezcan? Eso no es así, hermano. Si tú crees que es así, estás equivocado. Porque el Señor escucha la oración del pastor simplemente. Él, su oído está atento a todo aquel que le clama. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te mostraré cosas extraordinarias que tú todavía no has visto. Pensamientos de bien tengo contigo. Cuando tú me busques, me hallarás, dice el Señor, y te soltaré lo que tú quieres. Porque esta palabra termina diciendo, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo se los voy a dar. ¿Y han recibido ustedes lo que piden? ¿Saben por qué o no? Porque cuando hay un mover del Espíritu, el Señor se calibra contigo y vas pidiendo como te conviene y se va soltando. ¿No es maravillosa la Escritura que nos enseña a cómo orar, a cómo conducirnos? El catolicismo dice el Padre Nuestro y lo repite la Ave María miles de veces, pero aquí nos está enseñando el Señor a orar, a cómo comunicarnos con Dios, a cómo Dios quiere comunicarse contigo. Cuando hablamos en el libro de Levítico en las clases, Dios quiso manifestarse a su pueblo y siguió todo un aparataje para que Dios morara con su pueblo. Y ahora Dios lo ha hecho de la siguiente manera, de la manera más fácil, el que tú creas. Así de simple, el que tú creas. La palabra clave entonces es permanecer. Como una comedia mexicana, contra viento y marea. Por lo tanto, cuando yo permanezco en Él, por consecuencia, ¿qué va a pasar? Cuando yo permanezco en su palabra y permanezco caminando en Él, por consecuencia, ¿qué va a pasar? Cuando tu hijo o tu hija, tú le dices, oye, hace esto, y lo hace tal cual tú lo dices, ¿qué saca de ti? ¿Qué le das tú como premio? Entonces le podemos decir que todo consecuencia de ser obediente tiene su beneficio. Entonces, si permanecemos en Él, por consecuencia, ¿qué va a suceder en nosotros? Vamos a tener obras. Y la fe sin obras es una fe muerta, según el libro de Santiago. Y según el libro de Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es un don, un regalo de ustedes que se merezcan, sino que es una dádiva de Dios que se manifiesta en buenas obras. ¿Cuál es la buena obra que nosotros podemos hacer? Te voy a ser bien crítico con esto. Es ofrendar, es diezmar, es sembrar,
el venir a la iglesia, el que sale beneficiado de venir a la iglesia, no soy yo, somos nosotros al congregarnos. Las obras son aquellas obras que hablan de lo que Cristo hizo contigo en la cruz. Perdonas, sanas, compartes, eres generoso, amas lo que Él ama. Y estas son las obras. ¿Cuántos conocen cristianos antes de ustedes ser cristianos? ¿Cuántos conocieron a algún cristiano alguna vez? Sin que ustedes lo fueran. Levanten las manos, digan la verdad, pues hermanos, y todo. En los trabajos siempre me hemos visto, estos locos cristianos. ¿Y qué testimonio tenía? Entonces, ¿de qué se ha permanecido en la fe? No juzguemos para condenar, juzguemos para ver la causa. Entonces, ¿permaneció en la palabra o permaneció en una doctrina? Si ha permanecido en la palabra, tienes que dar buen olor. Así de corta. Y no quiere decir que le va a caer bien a todos, pero de algún modo vas a transmitir algo, vas a ser alguien diferente. Y esas son las obras. Si Cristo es la vid verdadera, debemos esperar los frutos que de alguna manera vamos a expresar lo que Él ha hecho en nosotros. Cuando hacemos eso, le permitimos que el carácter de Cristo se manifieste en nosotros y estamos siendo formados a su imagen. Esa palabra formados, hermano, formados. Si Él nos hizo del lodo y nos dio forma y tuvimos esta forma esbelta como la mía. Oye, a paso, voy a hacer un paréntesis, aunque me demore un poquito. ¿Ustedes saben por qué hizo Dios dormir al hombre para que haga la mujer? ¿Ah? No, para que no opinara. Porque dijera, no, poner un poquito más acá, un poquito más allá. Para que no opinara. Chiste fome, no. Allá en Pucallpa se salió bueno. Pero cuando hablamos sobre eso, es que Dios está formando nuestra vida a su imagen. Miren, con esto les quiero romper un poco un paradigma de algo. En el libro de Romanos dice que por un hombre entró el pecado, por Adán, pero por Jesucristo entró la redención, la vida eterna. Y lo que perdimos en Adán, lo recuperamos en Cristo. ¿Qué recuperamos en Cristo? La comunión que se había perdido. Eso que Adán se perdió, la relación con Dios que se perdió en Adán. Cristo la vino a recuperar, vino a ser formado en tu vida y puedes dialogar cuando quieras, a la hora que quieras, con el amado. Puedes estar en el piso 11 o a 34.000 pies de altura y comunicarte con este Dios que va a extender su mano para ayudarte. Puedes estar en la clínica, puedes estar en cualquier lado. Cuando tú le hables, Él va a escucharte. Porque pensamientos de bien tengo contigo. Por lo tanto, es decir, que si vivimos de una vida contraproducente a lo que creemos, tarde que temprano vas a abortar en lo que tú crees, vas a renegar y vas a ser alguno de esos cristianos que algún día visitó la iglesia, que algún día creyó en Cristo, pero que nunca permaneció, que simplemente fue un globo que duró lo que dura un globo. Pero si te das permanencia, te das obra, vas a creer lo que Cristo hizo en tu vida. Y vas a manifestar lo que dice el libro de Gálatas capítulo 5, los frutos del Espíritu. Paz, gozo, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Cómo sabes? Aquí voy a poner el dedo en la llaga. ¿Cómo sabes que tienes el Espíritu de Dios en tu vida? Porque, con todo respeto, ¿vomitaste? ¿Hablaste en lengua? ¿Cómo sabes que tienes el Espíritu Santo en tu vida? Porque tu vida debe manifestar los frutos del Espíritu. Paz, gozo, mansedumbre. Cuando alguien o tu esposa te quiera y tú la quieres ahorcar, paz, mansedumbre, templanza, dominio propio. Saber controlarse. Cuando estás al frente de tu tentación, hermano, al frente de lo que abandonaste, la pornografía, el alcohol, la droga, es saber dominio propio. Dominio propio. Es decir, en algún momento, Señor, renuncio.
a todo lo que me condenó, porque ahora te conozco. Renuncio en el nombre poderoso de Jesús y algo va a salir de ti. Eso da testimonio que el fruto del Espíritu está en ti. Y lo que vivimos después es la manifestación, es la farenosis, es la gloria que Dios desciende sobre tu vida. ¿Saben para qué? Para animarte, para fortalecerte, para llenar tus estanques que se vacían, para que lleven más fruto. Y este fruto permanezca. Y cuando ya partas de este seno de la tierra, mi abuela, mi papá, mi mamá, algo tenía con Dios, porque ¿de dónde hizo todo esto posible? Y vamos a pavimentar un camino de esperanza para tu familia. Y no vas a ser un simple abortivo. Miren, hermano, he visto líderes, he visto pastores que ganan todo el mundo, hermano, y predican y enseñan, pero ¿y su familia? He visto hermanos que sirven y que le dan, ¿y su familia dónde está? ¿Dónde está la familia? ¿Quién tiene que decir que eres creyente? ¿Yo? Si yo no vivo contigo. Tu familia tiene que hablar de Cristo. Esas son tus obras. Anda y predícale a la viejita de al lado. Anda y predícale a tu familia que hay alguien que murió por él. Y él va a poner palabras en tus labios cuando tú le hablas. Porque vas a hablar de algo que estás leyendo y que estás experimentando. Y a ti eso, nadie te puede ir en contra de tu testimonio. ¿Quién te va a ir en contra y decir, el Señor a mí me transformó, sentí su gloria, empecé a temblar, empecé a caer, vi visiones? ¿Quién te va a poder contradecir si tú lo viviste, hermano? ¿Alguien puede ir en contra de tu testimonio? ¿Alguien va a ir en contra de eso? O como dice, o fuiste simplemente una mula iluminada por un momento. Bueno, Cristian va a dar la caja de números, ahí van a entender por qué le digo una mula iluminada. Por eso, hermanos, y voy a ser enfático en esto, enfático, tú y yo somos valiosos para Dios. El capital humano que tenemos en lo más valioso somos nosotros. Pero si tú no estudias la Biblia y no te reúnes a estudiar lo que aquí estamos enseñando, simplemente vas a ser una mula iluminada. Es que no me puedo conectar. Bueno, grábela. Pida que se la graben. Ayer estaba viendo una serie y decía que a veces los grandes ejecutivos no pueden ver ciertas cosas. La graban y la ven después. Hermano, aquí estamos enseñando lo que está escrito en la Biblia. Te estamos alimentando de la palabra de Dios. Conéctate, aprende, crece, crece. No dependas de otro. Crece, 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 crece a través de lo que está escrito. Job lo dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te preguntaré y tú me vas a enseñar. Él es el mejor maestro. Pueden poner Mateo, por favor, Basti o Alonso. Mateo capítulo 5, 16. Y con esto quiero concluir. Se me acuerda de nadie. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Esto encomiendo. Esto encomiendo. Si tú dices ser creyente, si dices haber abrazado la cruz, haz brillar tu luz delante de todos. Trae luz, trae esperanza,
trae revelación, iluminación, inspiración a otros para que vean lo que tú estás cargando, lo que tú estás llevando. Y así con eso, alaben a su Padre que está en los cielos. Yo lo testifico así. Y dibujen una sonrisa en Dios cuando tú y yo hacen lo que tienes que hacer. Porque al final de todo, siervos inútiles somos. Hacemos simplemente lo que tenemos que hacer y deja que Dios actúe en tu vida. Si vemos el próximo domingo lo que lo reunamos una silla vacía, va a ser responsabilidad tuya. Si te llama tu familiar y dices, no, anda al psicólogo, primero anda a orar por él. Que tu familia sepa que tú portas algo de Dios y que pueden confiar en ti. Y cuando hagan eso, pongan las manos sobre ellos y glorifiquen a Dios, que algo va a suceder. Amén. ¿Lo creen o no? Amén. ¿Lo crees, Tiare? Porque el fin de todo discurso, temer a Dios y guardar sus mandamientos, eso es todo del hombre. No hay otra cosa, hermano. No hay otra cosa. No es llenarse de riqueza. No solamente pagar las deudas. Es conocer a Cristo y conocer la verdad. Y esa verdad te hará libre. Y si lo hizo contigo, Dios también lo quiere hacer con otro. Sé portador de la gloria de Dios. Sé portador de este privilegio que es predicar el Evangelio. Sé portador de eso. Y aunque vengan luchas, vengan pruebas, sepas que Dios está en medio de todo eso como un poderoso gigante para sostenerte. Así lo dice Jeremías. Y Él está detrás de ti como un poderoso gigante para sostenerte. Aleluya. ¿Acaso no te va a mandar a la guerra sola o solo? Él va contigo a donde quiera que vayas. Él está contigo hasta el fin de los tiempos. Y por lo tanto, cree que mayores cosas vamos a hacer en su nombre, porque eso está escrito. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos van a sanar. Amén. Así es, Señor. Di a estos huesos Aleluya. que el Espíritu entre. Ezequiel capítulo 37, versos 17 o 14. Y esos huesos van a vivir. Aleluya, Señor. Y te vas a sorprender que Dios te use a ti. Amén. Porque en el Antiguo Testamento venía el Espíritu de Dios sobre ciertos hombres para decir, vive Jehová, en cuya presencia estoy, ¿cierto? Ahora Él habita en ti. Y vive Jehová, en cuya presencia estás. Estás. Amén. Estás. Amén. No estoy diciendo ya estuviste. Estás. Amén. Estás dentro porque fuiste injertado a esta verdad. Y si lo crees, vas a dar un fruto 100%. Sí o sí. El triunfo está asegurado. Señor. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pedirle al Señor de la viña que mande más obreros. La iglesia está algunas están atiborradas de gente, pero no de creyentes. Y quiero que aquí el que entre se convierta y crea que Dios es poderoso para actuar sobre tu vida, sobre tu familia, y que Dios te está llamando a algo extraordinario y sobrenatural. Amén. Vamos a ponerlo de pie y darle un aplauso al Señor, por favor. No se distraiga, por favor. ¿Crees que Dios puede hacer algo contigo? Hermana Carmen, ¿crees que Dios puede hacer algo con sus hijos? Amén. Señor.